Bien, ¿se me logra ver? Sí. Bien, doctor, compañeros, buenos días. Vamos a empezar por este ciclo de exposiciones con lo que es la enfermedad de Addison. Eh, Bien, primero que nada, ¿cómo vamos a definir la enfermedad de Addison? Vamos a definir a esta como una insuficiencia suprarrenal primaria, en la cual vamos a ver que esta deficiencia se puede ser parcial o total de la secreción de las hormonas córtico-suprarrenales. La causa más común va a ser la destrucción autoinmunitaria, como vamos a ver a posterior, dentro de las causas que van a producir esta enfermedad de Addison. En sí, las expresiones sintomatológicas en sí se van a ver cuando va a existir una destrucción del tejido suprarrenal, cuando esta va a ser mayor al 90%. Y esta se va a dar sobre todo, o se puede estar asociado a lo que son a los síndromes en sí autoinmunitarios poliglandulares, que pueden ser del tipo 1 o del tipo 2. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la incidencia va a variar. Esta se va a dar usualmente que va a ser menor a uno de cada 100.000 habitantes. Puede afectar sobre todo en cualquier edad, pero sin embargo no es tan común en menores de 15 años. También tampoco es tan común en personas que sean adultos mayores. Y la incidencia en lo que respecta al sexo va a ser similar en ambos sexos. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta a la anatomía, vamos a ver que la glándula suprarrenal se va a dividir en lo que se respecta a dos zonas propiamente dichas, o tres si queremos verla, en la cual vamos a ver que va a tener una cápsula, va a tener una zona en la cual va a estar encargada de lo que es propiamente dicha de la excreción de las hormonas, en la cual se va a dividir en tres zonas, en la cual vamos a tener la zona glomerular, la fasciculada y la reticular y una médula. La zona glomerular se va a encargar de lo que es la secreción de los mineralocorticoides, en este caso de lo que es la aldosterona. La zona fasciculada de lo que es la secreción de los glucocorticoides y una zona reticular la que va a estar encargada de lo que es la secreción de los andrógenos, en este caso, como vamos a tener la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. En la cual vamos a ver que las afectaciones en lo que respecta sobre todo a las formas primarias se van a dar a nivel de estas hormonas propiamente dichas, como vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la fisiopatología de la enfermedad de Addison, vamos a ver que en sí la podemos definir o la podemos diferenciar en la que existe un déficit en lo que respecta a los glucocorticoides, en los mineralocorticoides y un déficit propiamente dicho de los andrógenos. En lo que respecta a los déficits de los glucocorticoides, vamos a ver que el cortisol sérico propiamente dicho va a haber una disminución en lo que respecta a este cortisol. Y también la producción del eje de CRH-ACTH en lo que respecta al hipotálamo y a la hipófisis se va a dar de manera normal, pero sin embargo el cortisol no se va a hallar de manera normal, este se va a hallar de manera disminuida. Ahora, vamos a ver que si existe el ACTH de manera normal, entonces cada molécula de ACTH va a producir una molécula similar que es la beta-lipoproteína, la cual va a estar estimulada en lo que es el melanocito, lo cual va a producir una hiperpigmentación en caso de la piel y mucosas. Y también vamos a ver que el déficit de cortisol va a disminuir en lo que respecta a la gluconeogénesis, con lo cual va a haber asociada lo que es cuadros de hipoglucemia y también lo que puede ser cuadros de astenia. En lo que respecta al déficit de los mineralocorticoides, va a haber en este caso, cuando se va a ver una destrucción de la zona glomerular, y los niveles, se van a aumentar los niveles de renina-angiotensina, y con lo cual va a haber un aumento también de lo que es la secreción normal de la testosterona. Se va a estar asociado esto sobre todo al hiperaldosteronismo, en la cual va a haber una pérdida de lo que es el sodio y el agua conjuntamente, con lo cual se va a disminuir lo que es la presión arterial, el volumen de sangre y va a aumentar lo que es el ritmo cardíaco como fenómeno asociado a esta hiperaldosteronismo. Y un déficit de los andrógenos, en la cual va a haber también lo que es la pérdida del vello, va a haber una pérdida de lo que es el cabello, puede haber lo que es la oligomenorrea, la inhibición del líbido, entre otras asociaciones que se podrían ver. En lo que respecta a la clasificación, podríamos definirla en una hipofunción suprarrenal primaria y una secundaria, en la cual vamos a ver que en la hipofunción suprarrenal primaria lo que se va a ver alterado propiamente dicho van a ser las glándulas suprarrenales, mientras que la hipofunción suprarrenal secundaria va a haber alteración de lo que es propiamente dicho del eje central, que es en el hipotálamo y la hipófisis.
Vamos a ver a lo que nos compete propiamente dicho, que es la hipofunción suprarrenal primaria, que es una hipofunción de la suprarrenal propiamente dicha, en la cual podemos definirlo, porque podemos clasificarla en cuatro tipos, en la cual podemos ver lo que es la causa inmunitaria, la cual va a ser la más común, en este caso, que oscilan. Diversos autores también dan su propia, por decirlo de un modo, la propia clasificación, la propia cantidad de puede haber de casos. Oscila entre sí de un 70 a un 90% de los casos de tipo autoinmunitario. Otra causa que puede ser es la causa infecciosa, esto producido sobre todo por lo que es la tuberculosis, pero también se puede estar asociado a casos de VIH, en la cual va a haber infecciones de virus como el Coxsackie, entre otros. También se puede dar lo que es en los casos de lo que es de la hemorragia intrasuprarrenal, por la irrigación con la vena cava propiamente dicha, y también lo que puede ser la hipoplasia suprarrenal congénita, en este caso, que también puede estar asociada a la hipofunción suprarrenal primaria. Siguiente, por favor. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que va a haber, al ver una deficiencia de lo que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides, va a haber lo que es también la hiperpigmentación del ACTH, por lo que he explicado anteriormente en lo que respecta a la fisiopatología. Entonces, cuando va a haber una disminución de los glucocorticoides, los pacientes van a expresar lo que es fatiga, una pérdida de peso, que va a ser progresiva en el tiempo, lo que puede ser la mialgia, lo que puede ser el dolor articular, la hipotensión postural. Lo que respecta a los mineralocorticoides, vamos a ver que el paciente puede presentar lo que es el dolor abdominal, lo que son las náuseas, los vómitos, el deseo de consumir sal, y también puede haber, cuando vamos a ver el suero, podemos ver lo que es el aumento de la creatinina, la hiponatremia y también lo que es la hiperpotasemia, perdón. Y cuando va a haber disminución de los andrógenos, lo que vamos a ver es que el paciente va a presentar lo que es falta de energía, la piel se puede presentar seca, va a haber una disminución del líbido, disminución del vello axilar, también lo que es la caída de cabello. También lo podemos diferenciar en dos formas en las cuales las manifestaciones clínicas se pueden dar en una forma aguda y en una forma crónica. En lo que se refiere a la forma aguda, o lo que vamos a conocer como la crisis addisoniana, el paciente va a presentar lo que es la anorexia, que va a progresar en estos síntomas hacia lo que son las náuseas y vómitos, lo que es la diarrea, y también se puede presentar con cuadros de hipoglicemia. Y en lo que respecta a cuadros crónicos, en la cual podemos ver lo que es la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso, náuseas y vómitos. Y tengamos en cuenta que en lo que es en la forma crónica, estos síntomas se van a ir acentuando en lo que es el tiempo, no se van a dar de manera rápida, por decirlo de algún modo. Siguiente, por favor. Lo que respecta al diagnóstico, este cuadro sobre todo lo hemos sacado del libro, en la cual vamos a ver sobre todo lo que es la importancia, en la que es la manifestación de los síntomas. Vamos a ver que la debilidad, el cansancio, la fatiga, lo que es la anorexia, se van a presentar casi en la totalidad de todos los pacientes. Todos los pacientes van a presentar lo que es este cuadro. En lo que vemos lo que es los signos, podemos ver que la pérdida de peso también se puede presentar en todos los pacientes, la hiperpigmentación que se presenta en gran cantidad de los pacientes, y también lo que es la hipotensión postural. Y en lo que respecta a los datos de laboratorio, vamos a ver que en sí no van a ser de todos tan específicos, pero sin embargo vamos a ver que alteraciones hidroelectrolíticas va a haber, puesto que se puede presentar en un 92% de cada 100. También los cuadros como puede ser la hiponatremia, que van a ser los más frecuentes. En lo que respecta al examen físico y los exámenes complementarios, es importante reconocer lo que son las manifestaciones que pueden presentar este tipo de pacientes, sobre todo en lo que es la hiperpigmentación de la piel. Esta hiperpigmentación de la piel se dice o se puede ver en algunos casos cuando el paciente se va a presentar o se va a exponer a lo que es el sol. Esta hiperpigmentación, lo que es naturalmente, debería disminuir con el tiempo, pero sin embargo en estos pacientes va a ser más resistente. También se puede presentar lo que es el caso de vitiligo, sobre todo en pacientes que pueden ser de que la insuficiencia suprarrenal primaria se dé de causa autoinmune, entonces se puede ver lo que es estos cuadros de vitiligo. También lo que hemos hablado, lo que es la disfunción del vello axilar, lo que es la emaciación, lo que es la pérdida de peso, que se puede expresar también en este paciente. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta al diagnóstico, teniendo en cuenta que estos pacientes, o teniendo en cuenta que las crisis adicionales, lo que es el síndrome de Addison se va a presentar de una manera de un 70%, un 90% en lo que respecta a la causa autoinmune, entonces se puede hacer lo que es, buscar los que son los marcadores inmunológicos, en este caso los anticuerpos, lo que van a inducir, o que van a estar en contra los anticuerpos que van contra las enzimas 17, 21, alfa hidroxilasa.
Si encontramos estos anticuerpos, entonces podemos definir que se puede establecer el diagnóstico de Addison y vamos a determinar que también la causa se va a dar de forma autoinmune. Y si es que esto no se puede ver, entonces lo que vamos a hacer es lo que es la prueba, el testeo de lo que es la medición del cortisol sérico mediante la estimulación del ACTH exógeno. En este testeo del ACTH vamos a tener, primero que nada, lo que es el ciclo circadiano, en este caso, de lo que es la estimulación del cortisol, que vamos a ver que se va a dar en horario, sobre todo de la mañana, donde vamos a ver valores picos, sobre todo de 6 a 8 de la mañana, en la cual entonces es bueno hacer esta prueba, ¿no? Para tener los valores más acertados, lo que respecta al cortisol. Entonces hay que hacer primero lo que es la extracción del cortisol basal. Hay que administrar posterior a esto lo que es el ACTH y posterior en una hora hay que extraer nuevamente lo que es el cortisol. Entonces, al evaluar el cortisol basal podemos ver que valores menores a 3 microgramos por decilitro, entonces estarían confirmando lo que es el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. Tenemos el otro extremo que cuando es mayor a 18 microlitros por decilitro, entonces descartamos lo que es la insuficiencia suprarrenal. Pero sin embargo, ¿qué pasa si hallamos un valores entre 3 y 18 microgramos por decilitro? Entonces hay que evaluar lo que es el cortisol estimulado, lo que le ha dado posterior a la hora. Entonces hay que ver si los valores han aumentado en menos de 18 microgramos por decilitro, entonces estarían confirmando lo que es el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal, y si son mayores a 18 microgramos por decilitro, entonces estarían descartando la insuficiencia suprarrenal y entonces habría que evaluar lo que es la insuficiencia suprarrenal secundaria y con ello tendríamos que valorar también lo que es el test de hipoglicemia, sobre todo para valorar si es que existe alta sospecha de esta insuficiencia suprarrenal primaria. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta al tratamiento, vamos a ver también que se trata los tres ejes en sí, pero sobre todo vamos a tener lo que respecta a las guías, vamos a ver que existe tratamiento sobre todo para los glucocorticoides. En sí, los glucocorticoides se les va a administrar lo que es la hidrocortisona en una dosis de 15 a 25 microgramos por día. Esto sobre todo debido a lo que es el ritmo circadiano. Vamos a ver que la estimulación se da de manera temprana. Esto va a depender de 2 a 3 dosis y sobre todo la dosis alta se le debe dar en la mañana. Y también lo que puede ser temprano en la tarde, que pueden ser 2 horas después de lo que es el almuerzo. Y también lo que puede ser una alternativa a esta hidrocortisona es la prednisolona, que su dosis va a variar de 3 a 5 miligramos por decilitro, de acuerdo a los requerimientos del paciente. En lo que respecta al mineralocorticoide, la administración de la fluorocortisona, en la cual se le va a dar una dosis inicial que va a variar de 100 de 50 a 100 microgramos en lo que es en adultos, y también hay que tener sobre todo lo que es el control de la dosis en lo que es la renina plasmática. Y los andrógenos, que en este caso se le va a administrar la DA, la dihidroepiandrosterona, la cual se va a sugerir lo que es un periodo inicial de 6 meses en lo que es la reposición de este dihidroepiandrosterona, en lo cual sobre todo está referido a lo que es la calidad de vida, sobre todo para aumentar lo que es la fuerza, lo que es el líbido y aumentar lo que es la densidad ósea. Pero hay que valorar siempre lo que es la administración de los andrógenos. Siguiente, por favor. En lo que respecta al manejo y la prevención de la crisis suprarrenal, tenemos que ver sobre todo en lo que respecta a lo que es, permítame empezar por la parte inferior, en la cual vamos a ver lo que es la forma preventiva. Una vez que se ajusta lo que es el diagnóstico, es importante que los pacientes tengan una buena educación acerca de la enfermedad que padecen, puesto que una crisis en sí addisoniana, entonces al paciente lo podría conducir rápidamente a lo que es la muerte. Entonces, estos pacientes deben contar lo que es o deben estar equipados con lo que respecta a una tarjeta de emergencia, con lo que son los esteroides y también lo que tengan que estar los pacientes equipados con lo que respecta a los esteroides y saber lo que es la forma de administración para superar estas crisis. Hay que educar sobre todo al paciente acerca de los ajustes de los glucocorticoides y acerca de los eventos estresantes y las estrategias de prevención que puedan tener respecto a estas crisis. También se sugiere lo que es ajustar los Hasta ahí glucocorticoides de está acuerdo bien. a la gravedad. Pasó el tiempo, ya son 15 minutos, ya terminamos la exposición. Es una patología que no es tan frecuente. Algunos de los grupos de práctica han podido ver este tipo de paciente hospitalizado y cómo se ha manifestado, ¿no? La presentación aguda más que la crónica. Preguntas al expositor.
diagnósticos diferenciales de una crisis suprarrenal aguda y cuál es el manejo inicial en lo que es la crisis suprarrenal. Doctor, disculpe, ¿podría ¿Ya? repetirme la pregunta? No le Era escuché muy pregunta, bien. Disculpe. diagnósticos diferenciales en una crisis suprarrenal aguda. Ya, los diagnósticos diferenciales que podríamos manejar en una crisis suprarrenal aguda, vamos a tener sobre todo lo que es, en sí el paciente va a tener lo que es la hipoglucemia, el paciente va a cursar también lo que es, Diagnósticos diferenciales, o sea, patologías que pueden ser similares a una crisis suprarrenal, no tanto las manifestaciones clínicas o bioquímicas que pueden darse en una crisis suprarrenal. sí, doctor, podría confundirse con lo que es la hipoglicemia, un cuadro también de una cetoacidosis también, doctor. También se podría... mm, Ya, la segunda pregunta, manejo inicial en una crisis suprarrenal aguda. doctor, es sobre todo la administración de hidrocortisona, doctor. ¿A qué De, dosis? hay que manejar una dosis de 50 a 100 miligramos, doctor, por kilogramo de peso. No, no es así. Ya. Entonces terminamos la exposición. Algunos puntos a aclarar. Esta es una patología que se presenta de forma más frecuente a través de las crisis, ya que la presentación crónica es mucho más difícil establecer el diagnóstico, ya que por los síntomas inespecíficos que tiene, puede simular múltiples enfermedades. Lo que ustedes tienen que aprender de esta patología, que al presentarse en crisis, las crisis son emergencias médicas. Si no se tratan como tal desde el inicio, el paciente tiene alto riesgo de mortalidad. El manejo inicial siempre va a ser el uso de corticoides. Dentro de los corticoides, el corticoide que más se recomienda para su tratamiento es la hidrocortisona. La dosis que dijo su compañero es una dosis de mantenimiento. Se debe trabajar con una dosis de ataque de 250 a 300 miligramos endovenoso o intramuscular si es que no se tiene un acceso venoso. Con eso permitimos que haya una respuesta inmediata del paciente, ya que debemos contrarrestar principalmente los efectos de la deficiencia de mineralocorticoides, porque eso puede llegar a producir lo que es pues la muerte. Otro aspecto importante es que una vez que se da la dosis de ataque, puede haber una dosis de mantenimiento de 200 miligramos y luego ya en los días, de acuerdo a la mejoría del estado clínico del paciente, se tiene que ya dar una dosis de mantenimiento que puede ser a través de corticoides orales, sea prednisona, sea hidrocortisona o en algunos casos hasta dexametasona. Es importante esto adicionar al uso de fludrocortisona si es que se tiene, digamos, de manera comercial, ya que a veces en nuestro medio no contamos con lo que es fludrocortisona. La dosis es una dosis única en fludrocortisona, es de 0.1 miligramos al día. Su compañero lo puso en microgramos, está bien, el de 50 a 100 microgramos. Lo que sí hay que respetar en crisis suprarrenal es que la dosis de la hidrocortisona tiene que ser mayor a 50 miligramos. ¿Ya? Eso tiene una explicación muy importante. Muy bien, terminamos con esta exposición. Pasamos al siguiente grupo, grupo 2. Va a exponer Chambicea Portilla Lucía. Pueden compartir pantalla y comenzar la exposición. Igual que su compañero, traten en lo posible de medir el tiempo, ¿no? 15 minutos. Doctor, ¿me puede escuchar y visualizar? Sí, puedes comenzar. Bueno, vamos a empezar el tema de adenoma suprarrenal funcionante. Muy buenos días, doctor y compañeros. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablarnos sobre qué es el adenoma suprarrenal funcionante. Y siguiente diapositiva. Vemos de que como definición, un adenoma adrenocortical, estas son neoplasias benignas, ¿no? De células adrenocorticales, que estas van a ocasionar, ¿no? Una secreción de esteroides independientes de las
corticotropinas y también, ¿no?, del sistema renina-angiotensina, lo que van a ocasionar un hipercortisolismo y también un hiperaldosteronismo, ¿no?, que rara vez va a ocasionar también una virilización y una feminicización. Ahora, según la OMS, clasifica, ¿no? Se basa según a su quinta edición sobre la enfermedad cortical adrenal, según la clasificación Hidalgo, que esto va a utilizar, ¿no?, marcadores de CYP11B2 y que esto va a ser según a un gen, ¿no?, que va a codificar la aldosterona sintentasa. Y lo va a clasificar según a su tamaño, ¿no? Y se va a encontrar el adenoma adrenal cortical, como vemos en el cuadrito. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver tipos de adenomas, ¿no? Estos van a ser 3, pero vamos a ver que el primero, que es la enfermedad adrenocortical nodular esporádica, esto va a ser clasificado como un adenoma no funcionante, un adenoma inactivo. En cambio, la enfermedad adrenocortical bilateral micronodular y el macronodular, estos van a ser clasificados como adenomas suprarrenales funcionantes, lo que van a ocasionar, ¿no?, principalmente el síndrome de Cushing endógeno, y también vamos a ver de que estos se van a diferenciar según al tamaño de sus nódulos, ¿no?, que van a ser menor a 1 centímetro o mayor a 1 centímetro. Claro que vamos a ver de que también va a estar presente, por ejemplo, el primero en niños, adultos menores de 30 años, y en cambio en el segundo va a ser predominante, ¿no?, en adultos. Ambos van a encontrarse de manera bilateral, y también de que el primero va a tener unas variantes patógenas, ¿no?, que esto va a ser una línea germinante que va a activar la vida de la proteína quinasa A. En cambio, lo otro van a ser variantes patógenas de línea germinal, que van a ser la ARMC5, el MEP1, el FH y la APC. Ahora, entre la enfermedad adrenocortical bilateral micronodular, estos se van a clasificar, ¿no?, en enfermedad adrenocortical primaria y la micronodular aislada. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ver en este adenoma suprarrenal? Vamos a ver que va a ocasionar principalmente el hiperaldosteronismo, que esto va a ser una presentación, ¿no?, de hipertensión arterial, hipernatremia, hipercalemia y una alcalosis metabólica. Ahora, cuando nosotros sospechamos de una hiperaldosteronismo, vamos a principalmente ver de que va a haber una hipertensión y una hipocalemia. Esto, para poder diferenciarlo de un hipoaldosteronismo secundario y un pseudohipoaldosteronismo, porque nosotros nos vamos a basar principalmente en el hipoaldosteronismo primario, ¿no? Esto se va a hacer mediante la medida, ¿no?, de la aldosterona plasmática y la activación de renina. Y esto va a ser, ¿no?, si van a aumentar estos valores, va a ser mayor al 20%. Y también para poder diferenciar, ¿no?, el hiperaldosteronismo primario, vamos a identificarlo, ¿no?, según a la tomografía, y esto ver si es maligno o no lo es. Y bueno, más adelante voy a detallar esto. Siguiente diapositiva. Ahora, en la otra manifestación clínica vamos a ver que se va a presentar un hipercortisolismo primario, ¿no?, un síndrome de Cushing independiente de la ACTH. Ahora, esto porque, ¿qué es lo que principalmente vamos a encontrar? Es de que en los adultos se va a ver debilidad muscular en los músculos proximales. También vamos a encontrar una plétora facial, una emancipación de las extremidades con aumento de grasa abdominal. Esto es lo que se da, ¿no?, como una obesidad central progresiva, que va a afectar tanto en la cara, en el cuello y en el tronco y en el abdomen. Lo que vamos a ver es que en estos pacientes se va a formar, ¿no?, la almohadilla de grasa dorso-cervical, como la joroba de búfalo. También vamos a ver que van a presentar intolerancia a la glucosa y apnea del sueño, ¿no?, debido a que se van a presentar, ¿no?, algunos músculos respiratorios que no van a realizar, ¿no?, la permeabilidad de las vías respiratorias. Y ahora lo que vemos, ¿no?, principalmente a nivel cardiovascular, es que van a tener mayor riesgo y muerte de enfermedades cardiovasculares. Ahora, en lo reproductivo vemos de que estos pacientes van a presentar, ¿no?, por ejemplo,
excesos, ¿no?, de hormonas sexuales. En el caso, si presentan demasiados andrógenos como la testosterona, estos van a presentar en el sexo femenino hirsutismo o una voz grave. Pero si vemos demasiados estrógenos en personas que han sido asignadas del sexo masculino, estos van a presentar disfunción del deseo sexual o, en el caso, ¿no?, disfunción eréctil. Ahora también vamos a ver una mayor hiperpigmentación, una atrofia o debilidad muscular, y también, ¿no?, las estrías, ¿no?, que estas van a aparecer, ¿no?, como rayas anchas de color púrpura rojizas. Siguiente diapositiva. Ahora vemos que el diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos? Vemos que esta patología, el tumor va a ser incidentolomas. ¿Por qué lo van a clasificar? Porque estos se van a detectar de manera incidental o de casualidad, ya que los síntomas van a ser muy inespecíficos, y también de que primero, ¿no?, se debe de determinar, o sea, mediante pruebas. Y vemos que estos síntomas van a ser presentes, ¿no?, tanto en otras patologías. Y es por lo que se recomienda, ¿no?, ciertos análisis, como el análisis de sangre o de orina, por ejemplo, el de orina, que se da durante 24 horas cuando se busca ver, ¿no?, si el cortisol está elevado, o también las pruebas de supresión de dexametasona durante la noche de 1 miligramo, o también las dosis bajas, ¿no?, o más prolongadas de 2 miligramos. Pero el gol estándar para diagnosticar es la tomografía computarizada, que esto va a ser mediante un procedimiento de imágenes, ¿no?, para diagnosticar este adenoma suprarrenal. Ahora, nosotros debemos de solicitar en algunos casos también resonancia magnética para poder identificar y poder diferenciarlos, ¿no?, en mayor detalle entre un carcinoma, ya que los carcinomas van a ser mayores a 4 centímetros. También se pide exámenes de biopsia, como una aspiración de aguja fina o otras pruebas, ¿no?, que van a brindar, ¿no?, para examinar el tejido en sí. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es el manejo, ¿no?, que realizamos? Como ya lo mencioné, es la tomografía computarizada, pero esto va a detallar, ¿no?, de cuánto es el tamaño del tumor y cuál va a ser el manejo adecuado. Por ejemplo, cuando es muy grande ya no se puede realizar. Por ejemplo, la primer enfoque es la resección quirúrgica, y esto va a ser basándose según sea unilateral o bilateral. Si es unilateral, el adrenoma mayormente es 100% curativo en adultos y en niños, y su tasa de complicación es reducida. Y también, ¿no?, de que esta operación se realiza, ¿no?, mediante la laparoscopía trans o retroperitoneal. Pero cuando es bilateral se necesita adicionar la terapia médica, y esto necesitamos, ¿no?, una ventaja. Hay ciertas ventajas y desventajas. Una de las ventajas es de que vamos a tener un control rápido y definitivo del hipercortisolismo. La desventaja es de que vamos a tener que utilizar una terapia de reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides de por vida. A la segunda línea de tratamiento se da la terapia médica y también los inhibidores de esteroidogénesis, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora bien, la terapia médica o farmacológica que se va a utilizar cuando la resección quirúrgica no es posible, estos van a ser, ¿no?, los inhibidores de los esteroidogénesis, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que estos van a inhibir la biosíntesis de las hormonas que producen las glándulas suprarrenales. Entre ellos vamos a tener el ketoconazol, que este va a ser el principalmente utilizado como un agente antimicótico, ¿no?, en dosis bajas. Y también que este va a ser este va a inhibir el primer paso de la biosíntesis del cortisol a manera de su medida, ¿no?, de conversión de la 11-deoxicortisol o también del cortisol. Ahora, según su dosis, vamos a empezar, ¿no?, con una dosis de 400 a 600, ¿no?, hay un error de miligramos diarios divididos, ¿no? Estos va a ser dependiendo, ¿no?, de 2 a 3 tomas, con posibilidad, vamos a ver si va a incrementar, ¿no?, la dosis de 200 gramos, o va a ser cada 7 o 28 días. Ahora, los efectos, los pro es que va a ser un inicio rápido. Los contras es que va a ocasionar un efecto adverso, como la discrasia hepática,
el hipogonadismo masculino y bueno, va a requerir, ¿no?, de ácido para la disoactividad biológica. La otra presentación vemos el metirapone, ¿no?, que este va a ser, su principal mecanismo de acción es inhibir, ¿no?, estos últimos pasos de la biosíntesis del cortisol, lo que va a ocasionar, ¿no?, un mecanismo que va a aumentar los niveles de ACTH y también va a producir, ¿no?, mayor cantidad de andrógenos adrenales. Ahora, lo que se utiliza, según su dosis, es de 500 a 700 miligramos por día, pero esto va a depender, ¿no?, también de su tiempo de vida media, ¿no?, que es de 2 horas. También los pros son que también tienen un inicio rápido y los efectos adversos es que ocasionan insuficiencia, hipertensión, hiperpotasemia y variables de acceso. Ahí no es tan accesible, ¿no?, en ciertos países. Siguiente diapositiva. Bueno, también vemos el mitotano, que este va a ser principalmente, ¿no?, un agente quimioterapéutico, ¿no?, y que va a inhibir la CYP11A11 y que va a ser de la familia, ¿no?, de los citocromos P450 y también es considerada como la enzima limitante de la síntesis de esteroides. Bueno, su presentación van a ser comprimidos, ¿no?, que van a ser administrados de 2 a 3 veces al día, entre unas dosis iniciales de 250 o también de 500 miligramos, y va a ser, bueno, los pro es que es un adrenolítico aprobado por el cáncer suprarrenal. Los contras es que tienen un inicio lento y una activación lipofílica. Bueno, el otro medicamento es el etomidato, ¿no? Este va a ser el que se va a utilizar en el hipercortisolismo grave en pacientes, ¿no?, que ya están muy enfermos. Y bueno, sus pro es que estos van a dar un inicio de acción rápida. Sus contras es que van a requerir, ¿no?, un monitoreo de UCI. Siguiente diapositiva. Muchas gracias, doctor. Así combina mi exposición. Ya, muy bien. Pueden dejar de compartir pantalla. Este tema también es interesante porque no es tan frecuente encontrar adenomas suprarrenales funcionantes, pero siempre es importante establecer los diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías. Y otro aspecto es cómo diferenciar cuándo es secundario, cuándo es primario, ¿no?, el hipercortisolismo. A ver, algunos aspectos importantes para la expositora. Si tenemos un paciente que ya tiene el diagnóstico de hipercortisolismo, ¿cuál sería el siguiente paso para nosotros confirmar el diagnóstico de un adenoma suprarrenal funcionante? Doctor, ¿puede volver a la pregunta? ¿Me la puede volver a formular? Disculpe, se me cortó. ¿Que no estás atenta? Sí, sí estoy atenta, doctor. Entonces, ya, ya. A ver, según esto va a ser dependiente, ¿no?, a los niveles de ACTH, y si esto va a ser uno primario o va a ser dependiente, ¿no?, a una atrofia. Ahora también vamos a evaluar, ¿no?, si el hipoaldosteronismo va a ser primario, y según eso va a ser a la tomografía. Ahora, lo que vamos a ver principalmente es de que esto va a dependerse, ¿no?, según a las pruebas que vamos a realizar, las pruebas diagnósticas, ¿no? Y como ya lo mencioné, según a las pruebas diagnósticas, doctor, como pacientes de la tomografía, doctor, que podemos realizar, ¿no?, para poder clasificarlo, ¿no?, según el tamaño que se va a presentar. ¿el único método es a través del tamaño o se utiliza algún tipo de escala de medición en la tomografía? Bueno, doctor, a lo que puede ver es de que se va a utilizar, ¿no?, la tomografía según el tamaño, porque esto se va a diferenciar, ¿no?, según si es mayor a 4 milímetros, pero en caso no sea así, se utiliza, ¿no?, la resonancia magnética. Muy bien.
Y tendrá algo que ver con las unidades Hansfield, ¿no? Supongo. Sí, doctor. La otra pregunta es, una vez que el paciente tiene hipercortisolismo y este presenta síntomas como son la hipertensión, la hiperglicemia, puede haber catabolismo, puede haber alteraciones ácido-base y hidroelectrolíticas, el paciente tiene que ser inmediatamente operado si es que se confirma un adenoma suprarrenal funcionante. No, doctor. Primero debemos de tratarlo, ¿no? Primero tenemos que hacer una observación al paciente porque como vemos, es muy diferente, o sea, es muy inespecífico este Ya, síntoma. pero ¿a qué te refieres con tratamiento? Si es que el tratamiento de elección es la cirugía. Mira, primero tenemos que estabilizar al paciente, ¿no? Estabilizarlo al paciente, bueno, utilizando los fármacos, ¿no? Que es principalmente, ¿no? Los fármacos hiper... ¿Cómo cuál? El ¿Y que en qué tomas... dosis? Ah, bueno, ya. Va a ser primero el ketoconazol. Bueno, este es un inhibidor, ¿no? De la hormona de la glándula suprarrenal, ¿no? Y esto, bueno, su dosis también va a depender que primero debemos de empezar de 400 a 600 miligramos. Y esto va a incrementar, ¿no? A 200 miligramos cuando ya sean de 7 a 28 días. Ahora también debemos de usar la mitirapona, ¿no? También, doctor. Ya, o sea, lo que quiero decir con eso es que paciente que se establece este diagnóstico, aparte del tratamiento preoperatorio que se tiene que dar, porque este paciente se acompaña de diferentes complicaciones y morbilidades relacionadas al hipercortisolismo. Es por ello que si es que es intervenido directamente puede haber alto riesgo de complicaciones postoperatorias. Es importante estabilizar al paciente a través de una terapia farmacológica dirigida. En este caso está bien, puedes iniciar ketoconazol la primera semana preoperatoria, acompañada de los otros tipos de fármacos dirigidos a cada una de las morbilidades producidas por el hipercortisolismo. Una vez que el paciente esté mucho más, haya un mejor control de estas complicaciones, recién poderse intervenir al paciente. Porque el tratamiento definitivo, o sea, estos pacientes no pueden estar mucho tiempo con terapia farmacológica, es la cirugía. Sino hay mayor riesgo de que todas las morbilidades que tengan estos pacientes puedan llegar a tener cada una diferentes complicaciones. ¿Ya? Muy bien, terminamos entonces, continuamos con la siguiente exposición. Grupo 3, diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar, va a exponer Mamani Vargas Robert. Puede compartir pantalla y comenzar la exposición. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, puedes comenzar. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la hipercolesterolemia familiar, primeramente una pequeña introducción, ¿no? Esta básicamente va a ser una enfermedad genética que va a ser causada prácticamente por una mutación de uno o más genes, ¿no? Críticos que tienen que ver con el catabolismo del colesterol de la lipoproteína de baja densidad. Esta va a producir a lo largo una concentración o niveles extremadamente elevados de este tipo de colesterol, ¿no? Y esto va a producir que los pacientes, en este caso, tengan una mayor propensión, por ejemplo, a sufrir de lo que es una enfermedad cardiovascular como tal, ¿no? Como se menciona acá, esto básicamente es un grupo de efectos genéticos hereditarios que conducen a una elevación severa de las concentraciones de colesterol sérico, principalmente las lipoproteínas de baja densidad. Y bueno, aunque acá no lo menciona, estas genéticamente se van a caracterizar en dos grupos principalmente, ¿no? Una autosómica dominante, que va a ser la más común, y una que puede ser de una transmisión codominante. Bueno, acá, como se menciona, ¿no? Estaba por decir lo que es una elevación del colesterol LDL sérico en pacientes con hipercolesterolemia familiar, y esto va a producir lo que es un aumento del riesgo de enfermedad aterosclerótica como tal, ¿no? Y posteriormente esto puede llevar a lo que es una muerte del paciente, una muerte prematura como tal. En cuanto a la etiología, las tres principales mutaciones genéticas conocidas de la hipercolesterolemia familiar se van a clasificar en tres. Puede haber primeramente lo que son defectos genéticos en el receptor de LDL, que es la causa más común. Puede haber también un defecto en cuanto a la apolipoproteína B100,
que puede alcanzar un 10%, y puede haber también mutaciones del gen del PCSK9, ¿no? Que es la proteína convertasa subtilicina, quexina tipo 9, y lo que básicamente todos estos, por decirlo así, todas estas etiologías, lo que van a hacer es que van a afectar principalmente a lo que son los receptores del colesterol LDL, ¿no? De las lipoproteínas de baja densidad. Y esto a la vez, al haber una reducción de estos receptores, va a haber una reducción de la captación del colesterol LDL como tal. Y esto obviamente se va o va a dar como resultado lo que es una eliminación reducida de estas partículas de LDL de la circulación, y posteriormente se va a dar lo que es una elevación de este tipo de colesterol, ¿no? Tal vez no se menciona acá, pero principalmente hay dos tipos de defectos de hipercolesterolemia familiar. Uno que puede ser de tipo homocigótico y otro de tipo heterocigótico. Los del efecto homocigótico básicamente se desarrolla cuando el gen mutado se hereda de ambos padres, pero cuando es heterocigótico, eso significa que el gen mutado se va a heredar de uno de los padres como tal, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, bueno, como se menciona acá, ¿no? Los receptores de LDL del hígado son los que capturan las moléculas de colesterol circulantes, y estas se eliminan, ¿no? A través del hígado. Entonces, en este caso, bueno, ¿no? Como se menciona, al unirse este colesterol LDL con su receptor a través de ciertos ligandos, como la lipoproteína B100 y la ApoE, estas van a ingresar a lo que es a las células del hepatocito, y luego el LDL se va a liberar, y el receptor, su receptor se va a reciclar, ¿no? En lo que es la membrana celular. Pero en la hipercolesterolemia familiar va a haber un defecto en el cual, por ejemplo, el hígado va a secretar lo que es esta proproteína convertasa subtilicina quexina tipo 9, que es la PCSK9, la cual no, va a inhibir que este receptor se utilice nuevamente, ¿no? O se recicle de manera adecuada. Entonces, todo esto va a conducir a lo que es una disminución de los receptores, y como ya hemos dicho, al haber una disminución de los receptores, va a haber menor captación de estas moléculas de colesterol de lipoproteína de baja densidad, y va a haber un aumento en su concentración plasmática como tal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es necesario también tener en cuenta lo que es la historia del paciente y el examen físico, ¿no? Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar homocigótica, estos pacientes pueden tener síntomas, ¿no? Por ejemplo, ya de cardiopatía isquémica, de enfermedad vascular periférica, de enfermedad cerebrovascular o estenosis aórtica, ¿no? Pueden también tener otros síntomas, y mencionan que la supervivencia más allá de los 30 años es difícil. En la de tipo heterocigótica, estos pacientes ya suelen tener una hipercolesterolemia familiar severo desde la infancia, ¿no? Pueden tener síntomas de cardiopatía isquémica, y demás, ¿no? También es importante la historia familiar, porque puede haber que estos pacientes tengan ya antecedentes familiares eh, o parientes de primer grado que, por ejemplo, hayan tenido, ¿no? Eventos coronarios tempranos. Entonces, esto nos debe alertar, o pueden ser señales ya de alerta como tal, ¿no? El examen físico es importante también, porque en estos pacientes se puede encontrar lo que son los xantomas, que ya son patognomónicos de la hipercolesterolemia familiar, y que pueden presentarse, ¿no? Por ejemplo, a nivel del ojo o de la piel, y como se menciona acá, ¿no? También pueden manifestarse como xantomas tuberosos de color amarillo anaranjado, principalmente lo que son manos, codos o rodillas también, o xantelesma, que es básicamente cuando ya a nivel del párpado puede aparecer como tal, ¿no? En cuanto a la evaluación, bueno, en un paciente sospechoso de hipercolesterolemia familiar se pueden usar ciertas pruebas genéticas o criterios clínicos para su diagnóstico como tal, ¿no? Por ejemplo, se puede usar para diagnosticar, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar de tipo heterocigótica u homocigótica. Si hablamos de la heterocigótica, los dos criterios más utilizados para evaluar y diagnosticar este tipo de hipercolesterolemia van a ser los criterios de la clínica holandesa de lípidos y los criterios de Simon-Brome. Si hablamos de la clínica o los criterios de la clínica holandesa de lípidos, estas van a clasificar a la hipercolesterolemia familiar en lo que es definitiva, probable, posible o improbable, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Mientras que las de Simon-Brome las clasifica en pacientes ya como definitiva o posible. Y las homocigóticas, básicamente estas se realizan ya el diagnóstico mediante la concentración del plasmático de lo que son los niveles de colesterol LDL, ¿no? También se puede usar lo que es el cribado en cascada. Esta básicamente se utiliza como un tamizaje, ¿no? Que ya involucra, por ejemplo, a los familiares del paciente diagnosticado con hipercolesterolemia familiar. La radiología también se puede utilizar, igualmente que la biopsia. Bueno, acá es un pequeño cuadro se tiene, ¿no? Acerca de lo que es una sospecha clínica de la hipercolesterolemia familiar.
donde mencionan, ¿no?, que se debe dar en casos, por ejemplo, individuo con una concentración plasmática de colesterol LDL mayor a 220 miligramos por decilitro y al menos uno de los siguientes criterios, ¿no? Un familiar menor de 18 años con colesterol LDL mayor a 150 miligramos por decilitro o un familiar mayor a 18 años con colesterol LDL mayor a 190 miligramos por decilitro como tal, ¿no? Estos son básicamente algunos puntos que hemos recabado de un artículo que hemos leído, ¿no?, como posibles criterios de sospecha clínica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los criterios de diagnóstico, se menciona que hay dos criterios que tienen gran aceptación, ¿no? Como ya habíamos mencionado, primero se tienen a los criterios de Simon-Brown, que estas básicamente toman en cuenta, habíamos dicho, ¿no?, que estas van a clasificar a lo que son estos tipos de pacientes con hipercolesterolemia familiar definitiva o probable. En este, bueno, se ve en este pequeño cuadrito, ¿no?, teniendo en cuenta, por ejemplo, con el criterio a lo que es la concentración total de colesterol y la concentración de lipoproteína por encima de, en este caso, de 290 en caso de la concentración total de colesterol y de 189 miligramos por decilitro en cuanto a la lipoproteína, ¿no? Y también se tienen correspondientemente las mismas dosis para niños. El criterio B engloba lo que son la presencia de exantomas tendinosos en el paciente y un familiar de primer grado. El criterio C es, se tiene ya la evidencia de una mutación del gen del receptor, ¿no?, del LDL, también lo que es un gen, el PCSK9 y la ApoB. Esto ya siendo un criterio definitivo, ¿no? Esto que el criterio C. Como criterio D se tiene el antecedente familiar de infarto, tanto en un familiar de primer grado o de segundo grado, y el criterio E, antecedentes familiares de alta concentración de colesterol, ¿no?, mayor a 290 miligramos por decilitro. Y en este pequeño cuadrito verdecito, que se puede ver en la parte casi inferior derecha, es donde se menciona, ¿no?, cuando se da lo que es una hipercolesterolemia familiar definitiva, cuando se tiene el criterio A más B o el criterio C. Y es probable cuando se tiene el criterio A más D o el criterio A más C como tal, ¿no? Siguiente diapositiva, dale a la siguiente. Bueno, otro criterio es el de las clínicas, ¿no?, de lípidos holandesa, que asigna, esta básicamente asigna puntos en lo que es en función de los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Toma en cuenta, por ejemplo, ciertos aspectos como son antecedentes personales de la enfermedad, cardiovascular como tal, ¿no? Hallazgos como, por ejemplo, acá se menciona el examen físico, la presencia de mutaciones del gen del receptor de LDL, la ApoB o la PCSK9 como tal, ¿no? Todos estos puntos van a ser divididos en 5 grandes apartados, ¿no?, como se menciona, como se ve en este cuadrito, que van a ser los antecedentes familiares, la historia clínica, el examen físico, los niveles laboratoriales de la lipoproteína de baja densidad y el análisis de ADN como tal. Y bueno, en cuanto a la cómo se clasifica, ¿no? Para ellos se menciona que se hace simplemente una sumatoria, ¿no?, en cuanto a la puntuación que se obtiene. Se habla de un diagnóstico definitivo cuando, bueno, se obtiene una puntuación mayor a 8. Cuando se tiene una puntuación entre 6 a 8 puntos, se habla de lo que es un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar probable, y es posible cuando se tiene una puntuación entre 3 a 5 puntos como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá es algo, bueno, hemos encontrado, ¿no?, en cuanto a la AJA, recomienda ciertos criterios para el diagnóstico clínico de lo que es la hipercolesterolemia familiar, como por ejemplo se menciona el colesterol de lipoproteínas de baja densidad mayor a 190 miligramos por decilitro, o también tener un familiar de primer grado con colesterol LDL mayor a 190 miligramos por decilitro, o un familiar de primer grado que haya tenido una cardiopatía coronaria prematura conocida, ¿no? Acá se tienen ciertos diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la hiperlipidemia combinada familiar, la xantomosis cerebrotendinosa como tal y demás, ¿no? Esto es importante porque nos menciona que las manifestaciones clínicas que estas enfermedades van a presentar generalmente no se ven en la infancia, ¿no?, a comparación, por ejemplo, de la hipercolesterolemia familiar como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, y nos menciona que básicamente el tratamiento debe indicarse tan pronto como se haya realizado el diagnóstico. Es importante realizar un tratamiento temprano porque esto nos va a ayudar, ¿no?, a lo que es a reducir o eliminar el riesgo de la cardiopatía coronaria y obviamente a que el paciente pueda sufrir de una muerte prematura. En acá se van a tomar ciertos aspectos, por ejemplo, la modificación del estilo de vida, ¿no?, donde se toma en cuenta lo que es modificaciones en la dieta, ¿no? Obviamente esto se hace con el objetivo de mejorar los perfiles lipídicos del paciente, se debe promover lo que es el consumo de vegetales,
frutas o productos lácteos, nueces, o pescado o carnes magras, ¿no? Que son alimentos que son sanos para lo que es, por decirlo así, el corazón. Obviamente se debe evitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Se debe indicar al paciente que debe evitar, ¿no? Lo que es el consumo de lo que es el alcohol, y obviamente incluso se le puede recomendar lo que es un asesoramiento dietético profesional como tal, ¿no? Que acuda a un profesional de la nutrición tal vez. Obviamente es importante también lo que es la actividad física, evitar el aumento de peso, evitar y dejar de fumar. Si tiene alguna comorbilidad el paciente, tratar esas comorbilidades, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, e incluso la aspirina en bajas dosis se ha demostrado que es un cardioprotector como tal, ¿no? Si hablamos de la terapia farmacológica, se menciona que el fármaco principal o inicial para todos los adultos con hipercolesterolemia familiar va a ser lo que son las estatinas. Incluso las guías a la AJA, por ejemplo, ¿no? Del 2013, menciona que el uso de las estatinas potentes son recomendadas, ¿no? En adultos que tienen, por ejemplo, niveles de colesterol LDL mayor a 190 miligramos por decilitro como tal. Bueno, este es un pequeño cuadrito, como se ve ahí, ¿no? Con diferentes estatinas. Generalmente se menciona, o como habíamos mencionado, ¿no? Se prefieren las estatinas de potencia moderada a alta, como por ejemplo la atorvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina, ¿no? O la pitavastatina, como se menciona ahí. Si vemos, por ejemplo, la rosuvastatina, tiene un rango de dosis de 5 a 40 miligramos por miligramos, ¿no? Puede tener una reducción media de la concentración de colesterol LDL del 46 al 55% como tal. Y bueno, eso básicamente es importante, ¿no? También podemos ver los otros fármacos, atorvastatina o la pitavastatina, como habíamos mencionado, que son las que tienen una potencia entre moderada a alta como tal, ¿no? Eh, Se menciona que el objetivo básicamente del tratamiento es que haya una reducción mayor del 50% de la concentración de colesterol LDL, ¿no? Desde el inicio del tratamiento. Y para ello nos mencionan que estas estatinas son eficaces, ¿no? Tanto en pacientes con colesterolemia familiar, tanto heterocigótica como también puede ser beneficioso para los homocigóticos como tal. Eh, y como se menciona, ¿no? Acá en pacientes con mayor riesgo de sufrir una cardiopatía coronaria, se emplea ya lo que es un tratamiento más intensivo como tal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia combinada, estas básicamente nos mencionan que son opciones de tratamiento para lo que es intensificar el tratamiento en pacientes que, por ejemplo, no toleran una estatina como tal, ¿no? O también cuando no se ha logrado lo que es disminuir la concentración de colesterol LDL en un 50% con la monoterapia con estatinas. Entonces, en estos casos ya nos mencionan que se pueden agregar otros fármacos, ¿no? Como por ejemplo como se menciona acá, la S-timiba, que es básicamente es un inhibidor de la absorción de colesterol, ¿no? Y también se pueden utilizar lo que son los secuestradores de ácidos biliares y la niacina. Y bueno, en este caso vamos a ver que la S-timiba va a ser es un enfoque preferido, ¿no? Para realizar este tipo de terapia en combinación como tal. Bueno, acá como se menciona, ¿no? La S-timibe lo que va a hacer es... Hasta ahí está bien. Okay. Ya terminó tu tiempo. Vamos a pasar a algunas preguntas. Este tema es un tema importante porque este es uno de los principales diagnósticos etiológicos que se debe tomar en cuenta cuando tenemos pacientes con diagnósticos de hipercolesterolemia que no tienen una respuesta total o efectiva al uso de estatinas. Es por ello que en ellos generalmente o se tiene que usar terapias de mayor intensidad o usar una terapia combinada. A ver, una pregunta. Aparte de la terapia farmacológica, ¿cuáles serían las recomendaciones en lo que es el manejo nutricional en estos pacientes? Nutricional como tal, doctor. Lo que había mencionado es que básicamente ciertos puntos, ¿no? Cambios en lo que es el estilo de vida, sobre todo, doctor. Modificaciones, como ya había mencionado en la dieta, para mejorar lo que es el perfil lipídico del paciente. Promover lo que es el consumo de vegetales, frutas, lácteos, pescado o carnes magras, que tienen un efecto cardioprotector, por decirlo así. Y obviamente darle las recomendaciones al paciente de que evite el consumo de grasas saturadas, grasas trans, que limite el consumo de alcohol, de tabaco, que realice lo que es actividad física, para evitar sobre todo el aumento de peso, ¿no? Y Ya. también se Bueno, mencionó... son recomendaciones muy generales. Bueno, lo siguiente, a ver, ¿cuál sería pues el perfil del paciente
¿Cuándo debemos considerar este tipo de diagnóstico etiológico ante una dislipidemia? Bueno, para eso, doctor, me baso en lo que es en los criterios, ¿no? Por ejemplo, en los criterios de la clínica holandesa mencionan que el paciente debería tener lo que es niveles superiores a lo que es, si hablamos de la concentración total de colesterol, mayor a 290 miligramos por decilitro. En caso, si hablamos de la concentración de la lipoproteína de baja densidad, de 189 miligramos por decilitro, si no me equivoco. Ahí deberíamos ya de considerar estos aspectos. O también aplicar ese cuadrito, ¿no? De los criterios de sospecha. Había un cuadrito azul que mencioné, cuando, en este caso ya mencionaban, cuando el paciente tenía concentraciones de colesterol LDL mayor a 220 miligramos por decilitro, con uno acompañado de otros criterios, ¿no? Por ejemplo, familiares menores de 18 años que tenían concentración de LDL mayor a 150 miligramos, o mayor a 18 años con 190 miligramos por decilitro. O también que hayan tenido esto, ¿no? Un paciente que haya tenido algún evento cardiovascular prematuro. ¿Prematuro a qué te refieres? ¿A partir de qué edad? En este caso, doctor, antes de los 16 años, si no me equivoco. Ya, muy bien. Joven. Muy bien tu exposición. Okay. Continuamos, grupo 4. El grupo 4, diagnóstico y tratamiento del nódulo tiroideo y bocio multinodular. Va a exponer Chura Flores Luz. Puede compartir pantalla. Bien, doctor. ¿Se me puede observar, doctor? Sí, puedes comenzar. Ya, doctor. Agranden la diapositiva, por favor. Ya bien, vamos a comenzar. En sí, hablando sobre primero el nódulo tiroideo, como una definición, vamos a decir que los nódulos tiroideos en sí van a ser lesiones discretas que se van a presentar dentro de la glándula tiroides, que radiológicamente pues van a ser distintas del parénquima tiroideo circundante en este caso, ¿no? Epidemiológicamente nos menciona que el 90% de los nódulos tiroideos pues van a ser benignos y de estos el 95% pues van a ser asintomáticos y pues van a permanecer así durante lo que es el seguimiento, ¿no? Ahora, la prevalencia de estos nódulos tiroideos y en sí la tasa de multinodularidad, en este caso que se presenta, pues van a aumentar principalmente con lo que es la edad, lo que es con referencia al sexo, en el sexo femenino y también con un índice de masa corporal incrementado, ¿no? Con respecto a estos nódulos tiroideos, pues van a ser más frecuentes en los adultos, menos frecuentes en los niños, pero pues van a ser más problemáticos en estos porque van a presentar una mayor incidencia de lo que son neoplasias malignas, ¿no? Que en este caso constituyen 20 a un 36%. Con respecto a, viendo a lo que es a la evaluación clínica, vamos a ver que en la mayoría de los pacientes, como mencioné, van a ser asintomáticos. Y con respecto a la evaluación inicial, en sí estos nódulos tiroideos se van a poder observar durante el examen físico de rutina. Y pues también tenemos que tener en cuenta lo que es la historia y el examen físico, ¿no? Porque en el paciente vamos a encontrar una masa palpable en el cuello. Se debe hacer énfasis también en lo que son los antecedentes familiares, sobre todo si es que ha tenido el paciente antecedentes familiares de cáncer de tiroides o síndromes, ¿no? De cáncer de tiroides. También vamos a tener en cuenta lo que es la medición de la hormona estimulante de la tiroides sérica, ¿no? Ahora, también con respecto al ultrasonido o en este caso de la ecografía, pues nos va a confirmar lo que es la presencia de esta nodularidad y nos va a permitir evaluar características ecográficas y evaluar así la presencia de nódulos adicionales y las linfadenopatías que pueden presentar los pacientes. Con respecto a los síntomas, estos van a incluir lo que son la sensación de un bulto o un cuerpo extraño, ¿no? En lo que es en la parte de la garganta y sobre todo se van a presentar o va a ser sintomático en esta parte cuando son estos nódulos tiroideos mayores a 3 centímetros. También pueden presentar los pacientes una disfagia o problemas en la deglución que van a ser, por ejemplo,
odinofagia, asfixia también pueden presentar, ¿no? Con respecto a otras sintomatologías que pueden presentar, va a ser la disnea, disfonías o ronqueras, y también el dolor que puede presentar el paciente debido a que va a producirse un aumento agudo del tamaño del nódulo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las pruebas de laboratorio, vamos a ver primero lo que son la tirotropina y las hormonas tiroideas. En este caso, la tirotropina sérica, en este caso, debe medirse durante lo que es la evaluación inicial, como anteriormente mencioné, de todos los pacientes que presenten este nódulo tiroideo. Ahora, el objetivo de este va a ser excluir lo que es un pequeño número, en este caso, de nódulos tiroideos hiperfuncionantes, que en sí van a constituir lo que es menos del 5%, ¿no?, de todos los nódulos que se presentan. Si la tirotropina en este caso va a tener un nivel bajo subnormal, lo que se debe hacer es medir la tiroxina libre más lo que es la tironina total o libre, y además nos menciona también algunos artículos que se debe realizar lo que es una gamografía con radionúclidos, lo cuales nos vamos a basar buscando lo que es una captación focal, ¿no?, de estos nódulos. Ahora, si el nivel en este caso de la tirotropina sérica pues va a ser superior lo que es al rango de referencia, lo que se va a hacer es va a medirse o se debe medirse lo que es la tiroxina libre y el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea para cuantificar lo que es ya el grado de hipofunción, en este caso tiroidea, y evaluar así lo que es la presencia de una tiroiditis autoinmune, en este caso sería la de Hashimoto. Con respecto a la tiroglobulina, pues en este caso no se recomienda en sí la medición rutinaria de esta en la evaluación de los nódulos, ¿no? Aunque nos sugieren también que los niveles de tiroglobulina pues van a ser, cuando se presentan muy elevados, pueden predecir, nos menciona, malignidad. Sin embargo, no tiene mucha especificidad, podríamos decirlo, ya que va a estar elevada también en muchas otras enfermedades tiroideas benignas, como son, por ejemplo, lo que es una tiroiditis, ¿no? Por tanto, en sí esta prueba casi no, o sea, tiene una especificidad inadecuada para lo que es el diagnóstico de cáncer de tiroides. Con respecto a la siguiente, vamos a tener a la calcitonina. En sí, como esta en sí en sí la calcitonina pues es un marcador sérico de cáncer ya medular de tiroides, y las guías recientes en sí no incluyen lo que es una recomendación específica sobre lo que es la medición de la calcitonina sérica para evaluar lo que son estos nódulos tiroideos, ¿no? Aunque la evaluación rutinaria de esta calcitonina puede detectar lo que es un cáncer medular, como mencioné hace rato, y en una fase más temprana, ¿no?, lo que ayudaría en parte, nos menciona. Sin embargo, no hay pruebas suficientes, ¿no?, de que este diagnóstico temprano de lo que es este cáncer medular de tiroides pues reduzca la mortalidad en estos pacientes. Se debe también, si es que en el caso nos mencionaban que si el nivel de calcitonina basal va a estar elevado o mayor a 100 picogramos por ml, pues van a sugerirnos aquí lo que es este cáncer medular de tiroides, ¿no? Pero va a tener una sensibilidad de aproximadamente un 60% y una especificidad del 100%. Siguiente, por favor. Con respecto a la imagenología, aquí lo principal que nos menciona para el estudio de esta patología es la ultrasonografía tiroidea o la ecografía, ya que es una herramienta principal que se va a utilizar para la estratificación inicial de lo que es el riesgo de cáncer de los nódulos tiroideos, y posteriormente así vamos a decidir si es que se va a ordenar lo que es una biopsia por aspiración con aguja fina o si es que no se la va a recomendar. Ahora, cuando la glándula tiroides es anormal a la palpación, o cuando se detecta, en este caso incidentalmente, el nódulo tiroideo o en otro estudio radiológico, ¿no?, que incidentalmente tal vez se va a encontrar lo que son la presencia de estos nódulos, pues nos va a ayudar para esto, ¿no? Ahora, en sí, esta nos va a proporcionar información sobre lo que es el tamaño, la anatomía de la glándula tiroides y de las estructuras adyacentes en el cuello, ¿no? Además que nos va, como mencioné, a seleccionar cuáles son los nódulos que van a ser específicos o a los cuales se les va a biopsiar, ¿no?, por aspiración con aguja fina. Ahora, ciertas características ecográficas que se deben tener en cuenta, ya que van a estar asociadas a cáncer de tiroides, que van a ser, por ejemplo, aquellas características que van a estar asociadas con la malignidad, pues van a ser una composición sólida, una hipoecogenicidad, los márgenes que parecen infiltrantes o irregulares y la presencia de microcalcificaciones.
Dentro de estas, pues vamos a tener, por ejemplo, en la imagen cuando tenemos el cuadrito donde están los nódulos marcadamente hipoecogénicos, lo que es también la presencia de nódulos hipoecogénicos más altos que anchos con respecto a su diámetro, a su longitud, nódulos marcadamente hipoecoicos con márgenes irregulares, nódulos hipoecoicos con márgenes infiltrantes o también lo que es una extensión extratiroidea sospechosa. También se va a tener múltiples, lo que son interrupciones en el borde calcificado con evidencia de tejido extrusivo. Y por último tenemos en la imagen F lo que son el nódulo sólido hipocogénico con microcalcificaciones, ¿no? Algo a recalcar aquí, que en sí siempre que es el paciente presente o se presente lo que son estas microcalcificaciones, de hecho nos mencionan algunos, que es maligno, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es en sí lo que nos recomienda el Colegio Americano de Radiología, nos habla acerca de los TIRADS, ¿no? Que son un sistema de evaluación de imágenes, en este caso para los nódulos tiroideos. Y estos puntos en sí se van a asignar en función de 5 características de lo que es del ultrasonido, ¿no? Que van a ser como lo que es la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y también los focos ecogénicos, dándolos en cada segmento, en este caso, pues una puntuación, ¿no? Teniendo en cuenta, por tanto, que se van a clasificar en TIRADS 1, 2, 3, 4, 5, y hasta nos menciona también en la actualidad que también se considera como TIRADS 6. Dentro de estos vamos a tener que en los TIRADS 1 y TIRADS 2 el riesgo de neoplasia maligna es lo que es mínimo, y en este caso no se recomienda lo que es realizar una biopsia, ¿no? En este caso por aguja fina. En el caso de lo que es lo que son los TIRADS desde el 3 hasta lo que es ya el 5, es donde sí nos van a recomendar lo que es una biopsia, ¿no? Y esto dependiendo del tamaño del nódulo que tenga, ¿no? Y por tanto también va así crecer lo que es también, o aumentar lo que es en su riesgo de malignidad. Con respecto a otros exámenes imagenológicos que también se van a tener en esta patología, pues vamos a tener a la gamografía, que en sí esta gamografía solo se debe realizar, nos menciona la literatura, cuando encontramos una TSH baja, indicando lo que es la presencia de un hipertiroidismo manifiesto o uno que sea subclínico. No se va a utilizar para indicar nódulos a biopsiar o operar, sobre todo eso, y en sí va a utilizar 2 radioisótopos que van a ser tanto el yodo radiactivo 123 y el tecnesio 99, ¿no? Y pues nos va a ayudar a clasificar al nódulo como en 3, ¿no? Uno que va a ser caliente, en el cual va a ser un nódulo hiperfuncional, un nódulo que va a ser, se lo considera como tibio, en el cual va a ser isofuncional, y un nódulo frío que va a considerarse como hipofuncional. Con respecto a los siguientes exámenes imagenológicos, vamos a tener al PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que actualmente no se recomienda lo que es la obtención de imágenes funcionales con esta de forma rutinaria antes de lo que es la cirugía inicial. Sin embargo, pues ha sido aceptado como una modalidad para detectar lo que es la recurrencia de cáncer de tiroides diferenciado, ¿no? Particularmente en aquellas enfermedades que no sean ávidas de yodo. También se debe mencionar que hay muchos incidentalomas que se han encontrado cuando se realizan este PET, pero no siempre por el hecho de la patología tiroidea, ¿no? Sino por otras ocasiones o por otras patologías, y se han encontrado en estudios de que estos incidentalomas han resultado en un buen porcentaje de ser cáncer de tiroides, ¿no? Por tanto, todos los nódulos que van a ser descubiertos incidentalmente con esta imagen, pues van a requerir ya lo que es una biopsia por aguja fina guiada, en este caso por ecografía. Con respecto a los siguientes, vamos a tener exámenes como la tomografía y la resonancia magnética del cuello, que estas no se van a utilizar de manera rutinaria, pero en sí lo que sí se puede hacer es utilizarlas como complemento en aquellos pacientes que tengan una sospecha clínica de una enfermedad avanzada, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la citología, pues vamos a ver que en sí la biopsia por aspiración con aguja fina nos va a proporcionar lo que es la información diagnóstica más definitiva para evaluar todo lo que son los nódulos tiroideos. Ahora,
El informe de los resultados citológicos, en este caso de la tiroides, pues se va a estratificar utilizando un sistema que es denominado como el sistema de clasificación de Bethesda, el cual nos va a proporcionar información de 6 categorías de diagnóstico, ¿no? Teniendo categoría 1, en el cual se va a definir como un diagnóstico insuficiente, lo que es la categoría 2, el cual se van a clasificar, o dentro de estos van a considerarse como benignos y pues van a proporcionar en este caso valores predictivos negativos en el 96.3% y los positivos en el 75.2%. Y con respecto a las categorías 3 y 4, como podemos observar, pues generalmente estos van a requerir una evaluación adicional, teniendo un riesgo de lo que es malignidad, ¿ya? Y en las categorías tanto 5 y 6, pues estos ya van a ser sospechosos de malignidad en las 5 y las 6 ya maligno, ¿no? Cuyos van a tener valor predictivo, en este caso positivo, con respecto a la categoría 5, en lo que es un 75%, y en valor predictivo positivo, en la categoría 6 va a ser de un 98%, ¿no? Los cuales nos indican que son suficientemente altos ya para tomar decisiones clínicas precisas. Y con respecto a las pruebas moleculares, en este caso, una limitante para utilizar lo que es estas pruebas moleculares, pues tienen un costo muy elevado. Y en este caso, pues hay 2 estrategias de pruebas moleculares más comunes, las cuales va a ser el análisis mutacional, el cual va a implicar, ¿no?, aislar lo que es el ADN de células foliculares de la tiroides y va a secuenciar los genes. Y la segunda, que va a ser el análisis de expresión génica o clasificador, ¿no?, de lo que es la expresión génica. Hasta ahí está bien tu presentación, ya pasó el tiempo, ¿ya? A ver, este tema es importante. Muchos de los que han pasado práctica han visto que dentro de las patologías del hiperhipotiroidismo hemos encontrado pacientes que también estaba acompañado de patología nodular tiroidea, tanto nódulos solitarios como también en lo que es el bocio multinodular. Importante acá es las características clínicas, ecográficas y la clasificación de TIRADS, que si es adecuadamente, digamos, se emplea adecuadamente y se hace una adecuada puntuación de cada una de las alteraciones, nos permite a nosotros poder determinar la sospecha de malignidad que pueden tener estos nódulos. A ver, algunas preguntas para la expositora. Parece que ya se fue la expositora, entonces si no, continuamos con el siguiente grupo. No, Ya, doctor, pueden estoy dejar, pero aquí. nadie te ha dicho que apagues la cámara, o si no, pues puedo continuar con el siguiente grupo. No, doctor, disculpe, es que no tengo estabilidad con mi línea y disculpe, doctor. Bueno, como ha faltado tiempo, es importante acá también el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento de la patología nodular tiroidea? Con respecto al manejo clínico, como nos menciona, es que va a ser primero de acuerdo a lo que es, ¿no?, a lo que es ecográficamente. Vamos a ver si es que va a ser un manejo quirúrgico o no, también teniendo en cuenta lo que son los criterios de Bethesda. Y en sí, si es que nosotros nos vamos ya por un manejo quirúrgico, lo que nos recomienda, según la literatura, es realizar 2 tipos de cirugías, en este caso podemos decirlo así. Una que va a ser la lobectomía tiroidea, lo cual en sí nos va, aparte de brindarnos lo que es la extirpación del tumor con menor riesgo de complicaciones, nos va a brindar también lo que es un diagnóstico histológico. Y la otra, que sería lo que es la tiroidectomía total, en el cual ya esta va a ser en caso de que el nódulo sea grande, ¿no? Y sobre todo nos mencionaron en la literatura que sean bilaterales. Y otras, en este caso, asociaciones, ¿no?, que pueda tener con lo que es la enfermedad de Graves también. Y con respecto a lo que es... Disculpa que te corté, ¿has dicho Graves? ¿El Graves tiene indicación quirúrgica en base a patología nodular? No, doctor. ¿A qué te refieres entonces? En ese caso, según lo que mencionaba en la literatura, era que habían condiciones patológicas que podrían condicionar lo que es una relación, algo así decía, no me acuerdo muy bien sobre... Ya, está bien. Si no te acuerdas, pues ¿qué podemos hacer? Ya, terminamos la exposición. Continuamos con el siguiente grupo. Grupo 5. Clasificación y diagnóstico de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Expone Chambi Yupa Pedro.
Puede compartir pantalla y comenzar la exposición. Doctor, ¿se me escucha? Sí, puedes comenzar, Pedro. Ya, se me ve también, ¿no, doctor? Sí. Ya. Compañeros, proyecten, por favor. Ya. Bien, doctor, compañeros, tengan una buena mañana. Vamos a exponer ahora de lo que es el síndrome de poliglandulares autoinmunitarios. Bien, los síndromes autoinmunes poliglandulares van a formar parte, ¿sí? De un grupo de trastornos autoinmunitarios, que estas en realidad van a ser endocrinopatías, ¿no? Que van a tener un mecanismo autoinmunitario. Ahora, para ser un síndrome, debe tener por lo menos 2 enfermedades autoinmunes glandulares. Ahora, se distinguen, ha tenido diferentes clasificaciones, ¿no? A lo largo de la historia, pero principalmente se clasifica en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 principalmente se va a dar en lo que menciona la literatura, en infantes, y el tipo 2 se va generalmente darse en adultos, ¿no? El tipo 1 va a ser el menos común y el tipo 2 va a ser el más frecuente, ¿no? Ahora, el tipo 1, esta también se conoce como una poliendocrinopatía autoinmune, también llamada síndrome de candidíase autoinmune por deficiencia endocrina múltiple. Esta, como dije, se va a manifestar principalmente en la infancia y también en la niñez, ¿no? De más o menos de 3 a 5 años, o también en la adolescencia temprana. Y por lo tanto también se le denomina una poliendocrinopatía autoinmune juvenil. Con respecto a la prevalencia, más que todo, esta se va a dar en lo que es en las mujeres, ¿no? Tiene más predominio por sexo femenino. Y vamos a ver también que va a tener una prevalencia étnica, más que todo en judíos iraníes, en finlandeses también, ¿no? Esto, y por lo tanto es una enfermedad en la población general muy poco frecuente. Ahora, hablando del síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, esta más bien sí va a tener una prevalencia más o menos de 1 en 10.000 habitantes, y va a tener también mayor preponderancia en mujeres, ¿no? Más o menos en una relación de 3 a 1 también. Y vamos a ver que va a presentarse en la edad adulta, como dije, entre los 20 y 60 años, y más que todo va a tener un pico entre de la tercera y cuarta década, ¿no? Ahora es importante también aquí resaltar que va a haber distintas diferencias, ¿no? En el tipo 1, los principales, va a haber 3 principales componentes, uno de los cuales es la candidiasis mucocutánea crónica, también lo que es el hipoparatiroidismo y también lo que es una insuficiencia suprarrenal. En el tipo 2 va a haber lo que es una insuficiencia suprarrenal, una enfermedad tiroidea autoinmune y también lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Siguiente, por favor. Bien, hablando un poco de lo que es la patogénesis, vamos a ver, como vemos ahí en los paneles, panel A, B, C, vamos a ver ahí que ahí nos muestran, ¿no? Lo que es los casos de la tolerancia inmunitaria central normal. En este caso tenemos a uno de los principales genes, que es en este caso el gen aire, ¿no? Con las siglas en inglés, que es el gen regulador autoinmune, que esta se va a expresar principalmente en las células epiteliales del timo medular, y esta va a promover lo que es la expresión de antígenos específicos de tejido que se muestran, ¿no? En la superficie, y en sí este gen va a ser fundamental porque va a inducir lo que es la autotolerancia inmunitaria, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver nosotros que cuando hay una mutación o mutaciones en este gen, es lo que se va a producir, ¿no? Esa alteración. Bien, vemos también ahí en el panel B lo que es el gen FOXP3. En este caso vamos a ver que este FOXP3 tiene que ver bastante también con la formación y la función de los linfocitos T, CD4 principalmente, ¿no? Y también cuando existe una mutación en este gen va a producirse lo que son las poliendocrinopatías y enteropatías ligadas al cromosoma X. Y luego también vemos en el panel C, ahí vemos, ¿no? Muestra transductores de señales y activadores de transcripción, los STATs. Vamos a ver también que estos STATs van a interactuar con los receptores del interferón y la interleucina en la superficie celular. Entonces, después, por ejemplo, de la fosforilación de los llanos quinasas o de los STAT, estas se van a dimerizar y se van a trasladar al núcleo. Entonces, cuando existen mutaciones también en estos genes, ¿no? De forma constitutiva, vamos a ver que se va a promover también lo que es la autoinmunidad. Entonces, va a haber mutaciones de la pérdida de función tanto en los STAT5B, y eso también obviamente va a producir lo que es una alteración y produciendo consecuentemente la autoinmunidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando ya de lo que es el síndrome poliglandular
autoinmune tipo 1. Como dije, este va a ser una enfermedad poco frecuente que generalmente va a ser de característica autosómica recesiva y también va a ser monogénica. El principal gen implicado en esta patología va a ser el gen AIRE, como dije, el gen regulador autoinmune, ¿no? Este gen AIRE, como dije, va principalmente a inducir lo que es la tolerancia autoinmunitaria, ¿no? Ahora, este gen se encuentra principalmente en el timo, en los ganglios linfáticos, en las células sanguíneas periféricas también. Y también se va a presentar, ¿no? Se va a expresar principalmente en lo que son en las células presentadoras de antígeno, no epiteliales como en el timo, donde posiblemente está también, como dije, ¿no? Implicado en la inducción central de la autotolerancia. Ahora es importante también mencionar aquí que la primera manifestación clínica, en este caso de este síndrome poligranular autoinmune tipo 1, que va a ocurrir en la infancia, como dije, ¿no? Principalmente va a ser lo que es la candidiasis mucocutánea crónica, ¿no? Que va a ser una de las primeras, ¿no? Que va a aparecer, nos menciona, antes de los 5 años, incluso antes del primer mes, nos menciona la bibliografía, ¿no? Ahora, también es importante resaltar aquí que cuanto más antes aparezca uno de estos componentes, vamos a ver que va a haber mayores probabilidades de que aparezcan los otros componentes. Después, más o menos, menciona en la bibliografía que el hipoparatiroidismo aparece antes de los 10 años y lo que es la insuficiencia suprarrenal aparece más o menos a los 15 años, ¿no? Eso es importante también resaltar. Bueno, puede estar acompañada también de bastantes otras, ¿cómo se podría decir? Otras enfermedades autoinmunitarias no endocrinológicas también, ¿no? Como anemia perniciosa, ¿no? Como enfermedad de celiaquía y entre otros también. Siguiente. Bien, hablando aquí ya más que todo de lo que es el síndrome poligranular autoinmune tipo 2, aquí vamos a ver también que, como dije, va a ser de característica autosómica dominante en este caso y va a ser de característica poligénica, ¿no? Va a ser de característica poligénica. Y generalmente, menciona la bibliografía, va a estar implicado en lo que son los antígenos leucocitarios humanos, DR3, DR4 y entre otros, que van a lo que es producir lo que es una alteración en la tolerancia inmunitaria y de esta manera también vamos a ver que va a producirse lo que es la autoinmunidad. También es importante entender que estas patologías se dan en pacientes genéticamente susceptibles y va a haber factores ambientales, tanto externos epigenéticos, tanto como infecciones virales o bacterianas, y que van a inducir lo que es una cascada autoinmune. Como dije, ¿no? Hay bastantes alelos relacionados con este tipo de síndrome poligranular autoinmune, ¿no? Como el antígeno leucocitario DR3 y DR4, que son uno de los principales, ¿no? Que va a ocasionar lo que es esta alteración autoinmune. Siguiente. Muy bien, hablando de la clínica ya. Bien, en el tipo 1, vamos a ver aquí que, como dije, ¿no? Vamos a ver 3 componentes principales: el hipoparatiroidismo, la candidiasis mucocutánea crónica y la insuficiencia adrenal, que de las cuales, en todos los casos, en la mayoría de los casos, ¿sí? Va a estar presente lo que es la insuficiencia suprarrenal. Nos menciona la bibliografía que solamente en un 50% de componentes. Y vamos a ver que también su aparición va a ser secuencial, ¿no? Iniciando con la candidiasis mucocutánea crónica, por el hipoparatiroidismo y también consecuentemente, la insuficiencia adrenal. También puede estar relacionada, como dije, con algunas otras enfermedades autoinmunitarias no endocrinológicas, como el hipogonadismo, ¿no? Con el vitíligo también, incluso con hepatitis activas crónicas, ¿no? Con otros tipos, ¿no? También puede estar el diabetes mellitus tipo 1, pero generalmente no está, y es más característico del tipo 2. Ahora, hablando, por ejemplo, del tipo 2, principalmente vamos a ver que va a ser en mujeres, como dije, en adultos y adolescentes, ¿no? Y la que va a relacionar también aquí es una triada, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad tiroidea autoinmune y la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Esas son las 3 características principales que va a tener. Ahora, hay algunos autores, como dije, que también consideran lo que es la clasificación de SPA3, ¿no? Donde también mencionan que está caracterizada principalmente por la enfermedad tiroidea autoinmune y puede estar también asociada con otras enfermedades autoinmunitarias, pero no endocrinológicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hablando más que todo del diagnóstico, el diagnóstico real del síndrome poliglandular autoinmune, esta va a implicar lo que es en sí la medición serológica, ¿no? De los anticuerpos específicos, ¿no? Generalmente hemos visto también, ¿no? En clases anteriores que existen, ¿no? En la diabetes mellitus tipo 1, lo que son anticuerpos, por ejemplo, contra la descarboxilasa de ácido
¿no? Del ácido glutámico, ¿no? Incluso contra los islotes, ¿no? Y contra la insulina incluso, y contra las tirosinas también. Y en caso también, por ejemplo, de las tiroiditis, ¿no? Vemos, por ejemplo, las antiperoxidasas, tiroperoxidasas, también lo que vemos es las antitiroglobulina y los anti-TCI o de los receptores de la TSH, ¿no? Ahora, entonces, su diagnóstico, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el síndrome tipo 1, vamos a ver aquí lo que es la serología, ¿no? Vamos a ver más o menos de los anticuerpos, ¿no? Presentes en lo que es el candidiasmo cutáneo, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal también. Y en el tipo 2 también, ¿no? Vamos a ver esto también, lo que es, podemos hacer un dosaje, ¿no? También de esos anticuerpos, y también en el de tipo 3. Siguiente, por favor. Ya, bien. También es importante hablar de lo que es el cribado, del screening, ¿no? Vamos a ver que estas patologías, como dijimos, tienen bastante predominancia genética, entonces es importante también que hacer seguimiento no solamente al paciente que lo presenta, sino también a sus familiares. Entonces, es importante hacer lo que son tipos de screening. Por ejemplo, en una insuficiencia suprarrenal primaria, hacer la determinación de la 21-alfa hidroxilasa, ¿no? Que esto nos va a permitir demostrar de manera inequívoca el origen autoinmune de la enfermedad, ¿no? También es importante, ¿no? Hacer la medición de la antiperoxidasa o del anti-GAT65, ¿no? O también de anticuerpos contra los islotes, ¿no? Y también lo que es hacer lo que es serología, por ejemplo, en caso de un hipogonadismo primario autoinmune, de la determinación de la 17-alfa hidroxilasa, ¿no? Es importante también esto. Y también, ¿no? Como dije, en una insuficiencia suprarrenal, lo que es anticuerpos 21-alfa hidroxilasa. Siguiente. Bien, ya para terminar, hablando del tratamiento, bueno, muchos de esos trastornos endocrinos autoinmunitarios se van a tratar adecuadamente con lo que es la terapia de reemplazo hormonal, y si es que se reconoce, ¿no? Y se detecta también de manera temprana y oportuna, ¿no? Ahora, es importante tener en consideración que, por ejemplo, en aquellos pacientes donde se les ha dosado lo que es el ACTH y vemos un ACTH patológico y que tienen niveles elevados van a requerir lo que nos menciona la bibliografía es un seguimiento clínico con repetición de la prueba cada 6 meses. Ahora es importante tener en cuenta que vamos a tener que nosotros dar una terapia, ¿no? Como dije, de terapia de reemplazo hormonal. Puede ser con hidrocortisona en el caso de eventos estresantes no subyacentes. Si vemos también en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que tiene episodios de hipoglicemia o tiene disminución de los requerimientos de insulina, podríamos estar frente a primeros signos de un desarrollo de una insuficiencia suprarrenal también. Por eso es importante tener en cuenta esto, que si nosotros hacemos un reemplazo hormonal, por ejemplo, en el caso con la levotiroxina, y no hacemos un reemplazo simultáneo de esteroides suprarrenales en un paciente con hipotiroidismo y con enfermedad o insuficiencia suprarrenal primaria, entonces podemos precipitar lo que es a una crisis suprarrenal. Por eso es muy importante tener en cuenta eso. Y también debemos considerar eso, ¿no? Porque la levotiroxina, como sabemos, aumenta lo que es el metabolismo del cortisol y por eso puede precipitar, si no damos tratamiento de una enfermedad insuficiencia suprarrenal, ¿no? Puede precipitar lo que es una crisis suprarrenal. Es todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien. A ver, preguntas. ¿Cuál es la importancia que tiene el hacer el diagnóstico del síndrome poliglandular autoinmune? Bien, lo que menciona también la bibliografía, doctor, era que muchas veces se hace un subdiagnóstico, ¿no? No se considera a este síndrome, ya que es, claro, es un poco raro, pero generalmente es muy importante porque si se detecta de manera temprana y oportuna, se puede dar un tratamiento adecuado, pues, ¿no? Y se puede evitar muchas complicaciones. Ya. Es que en sí no es que sea tan raro, el problema es que no es diagnosticado. Muchas veces se tiene pacientes que tienen años con diabetes tipo 1, aparece hipotiroidismo, hipertiroidismo y no establecen o no buscan si realmente tienen una asociación como tal para establecer el diagnóstico de un poliglandular. Una característica importante de estos síndromes, como has dicho, es de inicio temprano. Si tenemos un paciente que ya durante la adolescencia empieza a desarrollar diabetes o patología tiroidea autoinmune, tiene mayor probabilidad de que ese paciente a largo plazo sea un síndrome poliglandular. Y es importante porque, como has dicho, también involucra a lo que es el entorno familiar. O sea, puede que esto sea un antecedente relevante para que se establezca riesgo de poder desarrollar este tipo de síndrome poliglandular en lo que es alguno de los familiares directos del paciente.
Otra pregunta es, de los 3, bueno, hay una clasificación de 4 síndromes poliglandulares. El tipo 2, ¿cuál sería el manejo que podría tenerse si ya tiene las 3 principales patologías? Diabetes, patología tiroidea autoinmune y lo que es patología suprarrenal primaria. ¿Cuál sería el Bien. tratamiento? Bien, bueno, con respecto a la diabetes mellitus tipo 1, lo que debemos empezar desde el inicio es la insulina, ¿no? Y en caso de lo que es una enfermedad tiroidea autoinmune, empezamos con lo que es la levotiroxina. Y esto también debe estar acompañado, ¿no?, del tratamiento esteroideo, porque como dije, la levotiroxina, necesitamos levotiroxina a estos pacientes sin tratar lo que es la insuficiencia suprarrenal, puede producirse una crisis adrenal. Entonces, por ese motivo también debe ser tratado, ¿no?, lo que es la insuficiencia suprarrenal. Muy bien, o sea, lo que hay que tener en cuenta cuando se establecen estas asociaciones es que